Continuamos con más en la revista para hablar de la repostulación del binomio oficialista. Evo Morales y Álvaro García Linera están nuevamente en carrera y hay diferentes instancias a las que se está apelando a nivel nacional e internacional para evitarlo. Nos acompaña para hablar de una de estas gestiones el señor Rubén Darío Cuéllar, el director de la Fundación Observatorio para los Derechos Humanos. Muy buenos días y bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriela. Coméntenme, por favor, y explíquele a toda la población qué tipo de acciones se está realizando y ante qué instancia. Bueno, inmediatamente conocimos la nefasta sentencia constitucional 84/2017 que pretende, vía una interpretación absolutamente arbitraria, haciendo un falseamiento convencional y constitucional y basándose en un fraude también convencional y constitucional, intenta hacernos creer a los bolivianos de que el derecho a la reelección indefinida es un derecho protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los cuales somos parte. ¿Y no lo es? No, para nada. Para nada. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla sobre los derechos políticos y bajo ninguna circunstancia lista en esos derechos políticos protegidos el derecho a una eventual reelección. Y eso se basa en un principio fundamental. La Convención basa sus decisiones en dos principios fundamentales en los derechos humanos: la participación y la igualdad. En el momento que una autoridad en ejercicio recibiera algún tipo de ventaja, estaría dejando en desigualdad de condiciones al resto de los ciudadanos que tienen todo el derecho a postularse. ¿Y por qué no se ha pronunciado hasta el momento esta comisión? Porque se está utilizando ese argumento precisamente de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ir a otra elección. Nosotros, los ciudadanos bolivianos, para que le quede claro a la población, los ciudadanos de Bolivia o de cualquier país miembro de la Convención no podemos recurrir directamente a la Corte. Tenemos que hacerlo a través de la Comisión. Por eso hemos ido a la Comisión Interamericana para pedirles, por favor, primero que nos escuchen, exponer nuestros argumentos e inmediatamente pedirles que a la mayor brevedad posible, porque la Comisión no tiene plazos para hacer esto, pida a la Corte la opinión consultiva respecto a aspectos muy puntuales. Si es cierto que el artículo 23 de la Convención protege el derecho a la reelección como un derecho humano, y si es cierto que la limitación que establece el artículo 168 de la Constitución Política Boliviana, que dice que el presidente y el vicepresidente solamente pueden ser reelectos por un periodo consecutivo al que están ejerciendo, limita o vulnera sus derechos humanos. Esas son las consultas fundamentales que le hacemos que pedimos a la Comisión haga a la Corte. ¿Cuándo se ha hecho esta consulta específica y cuándo se espera una respuesta? Mire, la consulta la hemos hecho en la audiencia, nosotros la hemos expuesto en la audiencia del 5 de diciembre a la Comisión. No obstante, antes nuestra organización y muchas otras organizaciones bolivianas han hecho llegar al sistema de recepción de peticiones de la CIDH, de la Comisión Interamericana, sus peticiones, es decir, sus demandas, que todavía no son consideradas demandas, ¿no? Respecto a este mismo tema. Y todas pedimos que, bajo el criterio de la debida diligencia, la Comisión actúe y la Corte también se pronuncie antes de que el daño sea irreparable y el daño sea irreversible. Ya las elecciones son en octubre del próximo año, en enero ya son las primarias y mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa en el escenario de que la Comisión diga que no es un derecho humano y no deberían presentarse una nueva elección? ¿Qué poder coercitivo tiene la Corte Internacional de Justicia para hacer que se cumpla eso? Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte Internacional de Justicia. Ya. Bueno, pero todos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean emitidos a través de sentencia o de opinión consultiva, son obligatorios de cumplimiento inmediato para todos los países miembros de la Convención. Bolivia el día de mañana puede decidir desafiliarse de la Comisión, salir de la Comisión, pero los fallos anteriormente así emitidos son de cumplimiento obligatorio. La jurisprudencia de la Corte está llena de casos donde
obliga, le pone plazos a los países para modificar la legislación. Entonces nosotros esperamos que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca que esta sentencia sea basado, como les digo, en un fraude y un falseamiento tanto de la Convención como de la Constitución y determine la expulsión, si no la modificación casi total de esa sentencia para que deje de estar fuera del ordenamiento jurídico. ¿Y implica sanciones también esta determinación? El incumplimiento de las determinaciones de la Corte Interamericana de Justicia trae consigo la posibilidad de que el sistema de la OEA, el sistema de la Organización de Estados Americanos, imponga sanciones a Bolivia. Mire, eso lo hacen los países con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que establece, entre otras sanciones, la ruptura de relaciones, la exclusión del país de los organismos y foros internacionales y una serie de otras medidas. Nosotros también esperamos, si me permite, Gabriela, que inmediatamente comience el próximo año, organismos como el Mercosur hagan funcionar la cláusula democrática, porque en Bolivia, a raíz de esta sentencia, nefasta sentencia 84-2017 del Tribunal Constitucional, se ha producido una grave ruptura en el sistema democrático y por lo tanto amerita que estos organismos que se han creado, entre otras cosas, para proteger la democracia en la región, actúen oportuna y prontamente en la solución. ¿Por qué no lo han hecho hasta el momento? Esta sentencia salió a fines del 2017, ha pasado más de un año. Así es. Lo que pasa, Gabriela, es que los organismos internacionales funcionan bajo su propia dinámica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe muchísimas demandas. Por eso nosotros le hemos pedido en la audiencia que aplique un criterio que está establecido en su reglamento, en el artículo 64, el criterio per saltum. ¿Qué significa? Que en vez que nuestra demanda, que tiene, por ejemplo, la numeración 432 de este año, sea vista en esa proporción, pase a primer plano y sea vista de forma inmediata para operar con la debida diligencia y la oportunidad necesaria. ¿Qué pasa? Porque se analizan todos los escenarios. ¿Qué pasa si es que no hay esa prioridad para esta sentencia y finalmente se realizan las elecciones y es reelecto nuevamente el binomio oficialista? Sería un antecedente nefasto para la Comisión Interamericana y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque habría una duda muy fundamentada si esta falta de actuación de los organismos se debe a otro propósito que no sea un carácter casi de complicidad con una medida a todas vistas inconvencional e inconstitucional. ¿Y ya después de esa elección ya cualquier fallo no serviría de nada? Los fallos se emiten de todas formas y la Convención y la Corte determinan que se apliquen de forma inmediata. Pero de nada nos serviría llorar, como decimos vulgarmente, cuando la leche ya se derramó, cuando estamos a punto, estamos a tiempo de actuar oportunamente para evitar un daño mayor a la democracia. Muchísimas gracias por esta explicación y la entrevista. A sus órdenes. Continuamos con más en la revista Un Consejo.